Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que incendió la pantalla con su química explosiva en Erkenzikούς, y que hasta el día de hoy, sigue generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Hoy vamos a profundizar en una declaración que hizo Can Yaman que honestamente, me dejó pensando durante días. Habló sobre cómo Demet Özdemir cambió su vida para siempre. Imagínense la magnitud de esas palabras. ¿Qué significan realmente? ¿Cómo impactó Demet a Can de una manera tan profunda? Vamos a explorar todo esto y más, analizando su relación, su trabajo juntos y, sobre todo, la posible interpretación de esa reveladora frase. Antes de que nos sumerjamos en este jugoso tema, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un misterio fascinante. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenzikούς, la química era palpable. No era solo actuación, se sentía algo más, una conexión especial que trascendía la pantalla. La gente se enamoró de Sanem y Can, pero también se enamoró de la idea de que Can y Demet fueran algo más en la vida real. Esa magia que desprendían en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa compartida, era algo que capturaba la imaginación del público de una manera inigualable. Era como si la historia de amor que interpretaban se filtrara de alguna forma a la realidad, creando una aura de misterio y romance que los envolvía constantemente. Los rumores de romance, por supuesto, no tardaron en aparecer. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo alimentaba la llama de la esperanza entre los fans. Cada detalle, cada pequeña señal, era analizada minuciosamente por los fans, quienes buscaban desesperadamente confirmación de que su sueño se había hecho realidad. Los foros y las redes sociales se inundaban de teorías y especulaciones, creando un verdadero fervor en torno a la posible relación entre los actores. Pero ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada públicamente. Mantuvieron un silencio estratégico que, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Esa ambigüedad, ese juego de misterio, solo sirvió para avivar aún más el fuego de la especulación y mantener a los fans en vilo. Y es que, seamos honestos, la conexión entre ellos era innegable. No solo eran guapos y talentosos, sino que además se complementaban a la perfección. Demet, con su energía arrolladora y su sonrisa contagiosa, contrastaba a la perfección con el aire más reservado y enigmático de Can. Juntos creaban una dinámica explosiva que cautivaba a la audiencia. Esa complementariedad era evidente en cada interacción, en cada entrevista, en cada aparición pública. Era como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, encajando a la perfección y creando una imagen armoniosa y atractiva. La espontaneidad y la alegría de Demet parecían suavizar la seriedad de Can, mientras que la madurez y la seguridad de Can parecían equilibrar la energía desbordante de Demet. Pero volviendo a la declaración de Can. Cuando dijo que Demet cambió su vida para siempre, ¿a qué se refería exactamente? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. En primer lugar, es innegable que Erkenzikούς fue un punto de inflexión en sus carreras. Ambos ya eran conocidos, pero esta serie los catapultó a la fama internacional. El éxito fue arrollador, traspasó fronteras y los convirtió en estrellas globales. En ese sentido, Demet, como CEO protagonista de ese éxito, inevitablemente jugó un papel crucial en el ascenso de Can. Erkenzikούς no solo les brindó reconocimiento y prestigio, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades y proyectos. El impacto de la serie en sus carreras fue inmenso, y es innegable que ambos se beneficiaron mutuamente del éxito que cosecharon juntos. Pero creo que hay algo más profundo detrás de esas palabras. Quizás Demet, con su personalidad vibrante y su forma de ver la vida, le mostró a Can una nueva perspectiva. Tal vez lo ayudó a relajarse, a disfrutar del momento, a no tomarse las cosas tan en serio. Recordemos que Can, antes de Erkenzikούς, tenía una imagen más seria, más centrada en su trabajo y en su disciplina. Demet, por otro lado, siempre ha transmitido una alegría y una espontaneidad que son contagiosas.
Esa alegría y esa espontaneidad podrían haber sido un soplo de aire fresco para Khan, quien quizás se había dejado llevar demasiado por la presión y la exigencia de su carrera. La influencia de Demet podría haber ayudado a Khan a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, permitiéndole disfrutar más de los pequeños placeres de la vida. Es posible que trabajar tan de cerca con Demet, compartir largas jornadas de rodaje, reírse juntos, apoyarse mutuamente, haya provocado un cambio en la forma de ser de Khan. Quizás lo haya influenciado a ser más abierto, más expresivo, más auténtico. En definitiva, es posible que Demet haya sacado a relucir una faceta de Khan que él mismo no conocía. La convivencia diaria, la confianza mutua y la camaradería que se forjó durante el rodaje podrían haber creado un ambiente propicio para la transformación personal. Demet, con su personalidad extrovertida y su capacidad para conectar con los demás, podría haber ayudado a Khan a superar sus inhibiciones y a mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Además, no podemos olvidar el factor emocional. Aunque nunca hayan confirmado un romance, es evidente que existía una conexión muy fuerte entre ellos. Y esa conexión, ya sea amorosa o simplemente una amistad profunda, inevitablemente deja una huella en nuestras vidas. Las personas que comparten momentos importantes con nosotros, que nos acompañan en nuestros logros y fracasos, que nos hacen reír y llorar, nos cambian para siempre. Esa conexión emocional podría haber sido la chispa que encendió la llama de la transformación en Khan. La confianza, el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro podrían haber creado un vínculo indestructible que trascendió la pantalla y se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. Demet, sin duda, fue una de esas personas para Khan. Compartieron un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras, vivieron juntos la euforia del éxito y la presión de la fama, se apoyaron mutuamente en momentos difíciles. Todo eso crea un vínculo muy fuerte, un lazo que perdura en el tiempo, independientemente de lo que haya pasado después. Esos momentos compartidos, esas experiencias vividas juntos, quedaron grabados en sus memorias y se convirtieron en una parte inseparable de su historia personal. El éxito, la fama, la presión, todo eso pudo haber sido más fácil de sobrellevar gracias al apoyo mutuo y a la comprensión que se brindaron el uno al otro. Por supuesto, la relación entre Khan y Demet no estuvo exenta de controversia. Después del final de Erkenciskus, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura, de conflictos internos y de distanciamiento. Algunos medios incluso llegaron a hablar de una enemistad entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado nunca estas versiones. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y que los rumores y las especulaciones son una parte inevitable de su realidad. Es por eso que es fundamental tomarse todo lo que se dice con pinzas y no dar nada por sentado hasta que sea confirmado por las propias partes involucradas. Es cierto que después de la serie, sus caminos se separaron. Khan se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet siguió trabajando en proyectos en Turquía. La distancia inevitablemente hizo mella en su relación. Pero eso no significa que el impacto que Demet tuvo en la vida de Khan haya desaparecido. La distancia puede dificultar el mantenimiento de una relación, pero no puede borrar los recuerdos y las experiencias compartidas. El impacto que Demet tuvo en la vida de Khan, la transformación que provocó en él, sigue presente independientemente de la distancia física que los separe. Incluso si su relación actual es solo de amistad, el recuerdo de los momentos que vivieron juntos, el éxito que compartieron y la conexión que existió entre ellos, seguirá siendo parte de la historia de Khan. Y es muy probable que Demet ocupe un lugar especial en su corazón, como una persona que lo marcó de una manera profunda y significativa. Las personas que nos marcan de una manera profunda y significativa siempre ocupan un lugar especial en nuestros corazones, independientemente de lo que haya pasado después. Su influencia en nuestras vidas, las lecciones que nos enseñaron y los recuerdos que compartimos permanecen con nosotros para siempre. Además, creo que es importante destacar el impacto que la relación entre Khan y Demet tuvo en sus fans. La pareja se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de seguidores que los apoyaban incondicionalmente. Los fans crearon clubes de fans, organizaron eventos, tradujeron entrevistas y noticias, y llenaron las redes sociales con mensajes de amor y admiración. Esa conexión con sus fans, ese apoyo incondicional, también podría haber influido en la vida de Khan y Demet, brindándoles una motivación adicional para seguir adelante y superar los obstáculos que se presentaban en su camino. La pasión de los fans por Khan y Demet era impresionante.
Y esa pasión, sin duda, también influyó en sus vidas. La presión de los fans, las expectativas, los rumores, todo eso afectó la forma en que Khan y Demet manejaron su relación. Es difícil imaginar la presión que deben haber sentido al saber que millones de personas estaban pendientes de cada uno de sus movimientos y que analizaban cada detalle de su relación. Esa presión, sin duda, debe haber afectado la forma en que se comportaban y la forma en que manejaban su relación. Pero independientemente de lo que haya pasado entre ellos, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química en Erkencikus fue mágica, su talento es innegable y su impacto en la cultura popular es innegable. La magia que transmitían en la pantalla, su talento actoral y su impacto en la cultura popular son legado que perdurará en el tiempo. Su historia de amor, real o ficticia, seguirá inspirando a miles de personas en todo el mundo. Y la declaración de Khan, esa simple frase que decía que Demet cambió su vida para siempre, es una prueba de ello. Una prueba de que a veces, las personas que entran en nuestras vidas dejan una huella tan profunda que nos transforman por completo. Esa frase aparentemente sencilla encierra una gran verdad: las personas que entran en nuestras vidas pueden tener un impacto transformador en nosotros, moldeando nuestra personalidad, cambiando nuestra perspectiva y dejándonos una huella imborrable en el corazón. Así que en resumen, creo que cuando Khan dijo que Demet cambió su vida para siempre, se refería a la combinación de varios factores: el éxito de Erkencikus, el impacto de la personalidad de Demet en su forma de ser, la conexión emocional que existió entre ellos y el impacto que la relación tuvo en sus fans. Todos estos factores combinados podrían haber contribuido a la transformación que Khan experimentó durante su tiempo trabajando con Demet. Demet sin duda fue una persona clave en la vida de Khan. Y aunque su relación haya evolucionado o cambiado con el tiempo, el recuerdo de los momentos que vivieron juntos seguirá siendo parte de su historia. Y es muy probable que de vez en cuando Khan recuerde con cariño esos momentos compartidos y que sienta gratitud por el impacto positivo que Demet tuvo en su vida. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado reflexionando conmigo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por acompañarme hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Khan con esa declaración? ¿Cómo creen que Demet lo cambió? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.